Hola, pues gracias y, híjole, mis disculpas, yo estaba segurísimo que esto comenzaba a las 12, no sé en qué momento se me borró esto. Bueno, vamos a irnos un poco rápido para... ¿Cómo avanzó? Con flechas. Ah, ya. En 1945, en el Atlantic Monthly, apareció un largo artículo, un largo trabajo de Vannevar Bush, aproximadamente 40 hojas en el Atlantic Monthly, donde él decía que después de la guerra, Segunda Guerra Mundial, ¿qué hacer? ¿No? ¿Qué hacer con todos los avances que se lograron? Se logró controlar la energía atómica, ¿no? La balística, se crearon los primeros sistemas que llevaron a las primeras computadoras, ¿no? Se lograron muchos avances mecánicos y en muchos aspectos. En la biología, digamos que la biología molecular surge a partir de esta iniciativa de decir qué hacer con todo lo que tenemos ahora. Bueno, pues qué hacer, por ejemplo, podríamos marcar moléculas, ¿no? Marcar moléculas de carbono, por ejemplo, y hacer que esa molécula de carbono ver cómo viaja, ¿no? Por dónde viaja después de que tú te la comes, ¿no? O la tomas, esas moléculas, cómo se distribuyen en el organismo, qué función realizan, cómo llevan a cabo sus reacciones. Se marcaron y entonces, curiosamente, ustedes revisan los libros de biología molecular y van a ver que podría decirse que en los años 50 surge la biología molecular, ¿sí? En el año 1953 se descubre, por ejemplo, el ciclo de Calvin, se describe perfectamente la estructura del ADN, ¿no? Y después surgen el ciclo de Krebs y todas estas cosas que los torturan en bioquímica, ¿no? Entonces, estos avances fueron gracias a esto, a todo esto que se tuvo durante la Segunda Guerra Mundial, aprovechar esos avances en ciencia, en tecnología, hacerlos realidad en muchos campos de la ciencia y la tecnología. Bueno, teníamos entonces ya muchas herramientas, empezar a manejarlas. Ahora tenemos una cantidad inmensa de información y ahora nuestro problema es qué hacer con toda esta información. En biología tenemos varias palabras, ¿sí? Podemos hacer experimentos en la célula, en un tubo de ensayo, in vitro, en vivo, en una célula, en un organismo vivo, o en el sitio específico donde nosotros vamos a ver la interacción de las moléculas, ¿sí? Tenemos la biología. En la biología pues le llamamos a la biología que ahora analizamos, digamos, en medios artificiales para separar las moléculas, por ejemplo, la biología in silico, y ahora ya la medicina personalizada, ¿sí? De ahí surgen campos muy interesantes que nos han dado cosas maravillosas. Ustedes en YouTube pueden encontrar cantidad de videos, de imágenes perfecta de cómo se supone que nosotros no lo podemos ver a simple vista, pero cómo se sintetizan las proteínas. Las proteínas, por ejemplo, viajan. Si ustedes ven, por ejemplo, un video de cómo viajan los organelos dentro de la célula, van a ver que hay moléculas que parece como que van dando pasitos, ¿no? Por cuestiones electrostáticas, ¿sí? Por estas interacciones que se dan entre las moléculas, se crean estos campos magnéticos que hacen que las moléculas adquieran conformaciones distintas, y tal pareciera que estas moléculas van cargando las mitocondrias, ¿no? Y van dando pasitos. Tenemos la imagenología, que nos permite ahora ya detectar, por ejemplo, tumores en lugares muy dentro del cerebro, por ejemplo, ¿sí? O tumores en el organismo, de qué tamaño son, en dónde están, y operar casi a ciegas, ¿no? O sea, casi guiados por la computadora, extirpar un tumor o algo que esté fuera de lugar en el organismo. Podemos modelar esta modelización que se hace ahora ya de las moléculas, de las partículas biológicas, de los organelos dentro de la célula. Nos podemos ya imaginar cómo son. La imagen que teníamos de las mitocondrias como huella de zapato de hombre en la luna, a lo que hoy conocemos cómo son las mitocondrias, pues hay un mar de distancia, ¿sí? Las mitocondrias tienen una estructura muy fina, muy especializada. Podemos hacer simulaciones y también hacer biología teórica, que es lo que no se estaba haciendo. A partir de los años 80 surge la necesidad de teorizar en biología, porque había muchas discrepancias entre lo que había en los libros, entre lo que pensaban incluso los filósofos de la ciencia y lo que estábamos viendo día a día en los avances científicos, ¿sí? Bueno,
Aquí hay una ilustración, ¿no? Las herramientas han cambiado, pero no el trabajo, ¿sí? Tenemos ahora herramientas muy sofisticadas que a veces nos hacen enojarnos, ¿no? Las computadoras, por ejemplo, son máquinas controladas por el hombre, ¿no? Ahorita, por ejemplo, mi esposa tiene un cargo que se le hizo a una tarjeta y no nos lo han aclarado y ni nos dieron la mercancía ni tenemos el dinero, ¿sí? ¿Por qué? Porque hubo una situación imprevista, una situación que deben de prever los programadores que hacen todo esto que funcionen las tarjetas de crédito, ¿sí? Pero hubo una situación imprevista, ¿sí? Donde de la cuenta total pedimos que se dividiera y de esa división ellos iban a emitir una tarjetita de regalo y no sé qué. Total que se dio una situación tal de carambola que se bloqueó el sistema, ¿sí? Y entonces ahí, como dice la señorita, nos dice, su dinero está en el limbo. Ahí está, no está, ahí está gastado supuestamente, pero la mercancía pues no nos la dan porque no hay un voucher que firmar, pero sin embargo el dinero no está. Aparece la cuenta con ese cargo, ¿no? Entonces, obviamente, al final, quien hace todo esto somos nosotros, somos humanos. Y obviamente estamos usando herramientas muy sofisticadas que ni siquiera alcanzamos a ver, ¿sí? Pero que dan resultados. Y esto es la magia de la biología molecular. Trabajamos con moléculas que no vemos, pero vemos el resultado de esas reacciones químicas, ¿sí? De esas reacciones en el organismo. La bioinformática, bueno, hay una biología molecular, utilizamos muchos colores, ¿no? Para diferenciar la acción de los genes. Utilizamos grandes programas de computación para lo que antes hacíamos a mano, ¿sí? Muy lentamente, ahora lo podemos hacer en minutos, ¿sí? Aislar el ADN, ¿no? Aislamos un hilo de ADN, podemos secuenciarlo. Ahorita estamos utilizando una tecnología que permite reparar el ADN, ¿sí? Hacer una edición, donde hay un error, corregirlo. Estamos ya en ese nivel ya de conocimiento de la biología molecular. Bueno, entonces a esto que le llamamos la nueva biología, que tiene un montón de palabras que terminan en omics, en ómica, ¿sí? Pues ante tanta cantidad de información, ahora tenemos una necesidad también de tener herramientas que nos permitan manejar toda esta cantidad de información. Bueno, entonces tenemos una gran cantidad de información y vemos, por ejemplo, que la biología en red, ¿no? Es muy eficiente porque me permite, si yo ya hice algo, quiero saber si eso que estoy haciendo no lo han hecho en otra parte, ¿sí? Y si ya lo hicieron, no estar haciendo lo que yo estoy haciendo, o sea, lo que ellos hicieron, ¿sí? Y entonces tenemos bases de datos donde yo encuentro, por ejemplo, a lo mejor una secuencia que me lleva a la síntesis de una proteína. Pues lo primero que tengo que hacer, en lugar de decir, ya descubrí esto, decir, a ver, primero voy a ver si no alguien ya lo hizo antes, porque hay tanta cantidad de información que de pronto alguien te dice, ¿qué crees eso que hiciste 3 años? Pues nosotros ya lo habíamos hecho, ¿no? Y entonces, para que no suceda, pues estamos constantemente cotejando en los bancos de datos que eso que nosotros estamos logrando no esté ya hecho en otros lados. Y entonces, gracias a las bases de datos, tenemos esta información disponible. Vamos a ver una historia muy, muy sintética de lo que cómo va corriendo la historia de la informática y la historia de la biología molecular. Podríamos decir que la biología molecular surge cuando se aisló por primera vez el ADN, pero otros dirían no, a partir de la estructura del ADN es cuando surge la biología molecular, porque eso podría ser a lo mejor mucha especulación que hubo alrededor, porque incluso a Altman, por ejemplo, a un científico, le decían que lo que él estaba haciendo con mitocondrias, en realidad él estaba trabajando con bacterias y que se le habían contaminado sus cultivos. Y él aseguraba que eran organelos que estaban dentro de la célula funcionando muy parecido a cómo funciona una bacteria en el medio ambiente. Total que al final él tuvo que decir que efectivamente pues a lo mejor se le habían contaminado sus cultivos. Y él se quedó con la espina clavada de que él había descubierto la función de las mitocondrias y sin embargo la gente le dijo, no, pues estás contaminando tus cultivos. Entonces todo esto retrasó en realidad la biología molecular. Digamos que en 1952-53, con el descubrimiento, la determinación de la estructura del ADN, surge realmente la biología molecular. Anteriormente teníamos ideas, ¿no? Porque no podíamos verlo, no podíamos imaginarlo.
Entonces, bueno, el primer aislamiento del ADN, lo que es la mitosis, la primera definición de gen, ¿no? Lo que son los rayos X y todo eso apenas van surgiendo. Entonces, nosotros digamos que a partir de 1953 podríamos decir entonces sí que ya de manera explosiva surge la biología molecular, ¿sí? Se secuencia la primera proteína en el 55, en el 62, la teoría de la evolución tiene un choque tremendo con las teorías de la genética. Y entonces surge lo que hoy conocemos como la teoría sintética de la evolución. En 1978 Dobzhansky tuvo que conciliar a los genetistas con los darwinistas para lograr una sola, digamos, versión de la teoría de la evolución planteada por Darwin, ¿sí? Porque había un gran duelo entre los genetistas y los evolucionistas darwinianos, ¿no? Bueno, se descubren el ADN recombinante y otras cosas, y bueno, entonces surge la bioinformática más o menos en los años 70, es en el año 1987 que nace el término de bioinformática, y vean cómo entonces ahora sí ya van paralelos los grandes avances que hay de manejo de información con las computadoras y los avances que hay en la cantidad de información, cómo la manejamos gracias a una herramienta conocida como bioinformática y todos los descubrimientos que hay en biología molecular. Bueno, todo esto está en los libros. Vamos a ver en qué consiste la bioinformática. La bioinformática en realidad nos junta muchas disciplinas y por eso hay tantas contradicciones y tantas controversias con respecto a una definición de bioinformática. Podríamos decir que agrupa diferentes ramas del conocimiento, las matemáticas, la física, la química, las ciencias de la computación, los sistemas, la teoría de sistemas, la estadística y agrupa todo esto para poder manejar información en lo que conocemos hoy como la bioinformática. Bueno, vamos a ver, es complicado, porque bueno, a pesar de que el alfabeto genético tiene solamente 4 letras, vamos a ver que estas 4 letras dan cadenas inmensas de información genética, y aquí estamos, todos somos distintos, ¿sí? A lo mejor cambia una sola de las bases, ¿no?, que nos hace diferentes uno del otro, de organismos completos, de especies completas entre una y otra, a veces hay pequeñísimas diferencias que marcan totalmente características distintas, ¿no? Sin embargo, al estudiar la genética, vemos que solamente 4 letras están conformando este ADN, pero que las opciones, las combinaciones posibles son muchísimas, ¿sí? Vamos a ver cómo también la bioinformática nos permite la convergencia de dos revoluciones, una la de la información y otra todo lo que es el manejo de toda esta información con el conocimiento que tenemos de la genética. Y entonces vamos a ver cómo hemos logrado descifrar millones y miles de millones de pares de genes, ¿sí? Hemos logrado también que cada día van creciendo cada vez más y más y más la cantidad de información que se envía a las bases de datos, ¿sí? Sin embargo, en promedio, digamos que la cantidad de genes que hay en los organismos es muy similar. Hay algunos que tienen una gran cantidad, otros que tienen una menor cantidad. Sin embargo, aquí lo importante no es la cantidad, sino la función que tienen estos genes en el organismo. Nosotros tenemos una cantidad, digamos, promedio de genes que sintetizan proteínas. Hay organismos que tienen mayor cantidad de genes, pero no tienen la variabilidad que tenemos nosotros, ¿sí? Y otros organismos tienen todavía más. Bueno, entonces tenemos una gran cantidad de información y necesitábamos herramientas que nos permitieran manejar esta gran cantidad de información, y aquí surgen los bioinformáticos. La gente que se ha especializado en manejo de computadoras, que a lo mejor no entiende gran cosa de biología, ¿sí? O a lo mejor sí, para beneficio de todo esto, sin embargo, maneja la computadora de manera maravillosa. Se puede sentar un biólogo molecular a decirle, oye, yo quiero que me hagas un programa que haga esto, esto y esto y esto, y el otro le dice, en 2 semanas, en un mes, en un año te lo tengo, ¿no? Hay veces que el biólogo molecular se desespera porque piensa que esto es con varita mágica y que al día siguiente ya lo tienen, ¿no? El bioinformático le dice, dame tiempo, lo resuelvo, pero dame tiempo, ¿no? Y entonces se hizo necesaria esta ciencia interdisciplinaria que es la informática, ¿sí? Ya que ninguna persona por sí sola podría manejar la cantidad de información que tenemos ahora disponible. Bueno, en términos generales esto sería lo que se encarga la bioinformática a nivel de la biología molecular, ¿sí? Pues el dogma central de la biología molecular que nos dice que las proteínas se sintetizan a partir de una matriz
que sale del núcleo en forma de un ARN y que el ADN es la matriz, ¿sí? la central, ¿no? Y que de ahí se codifica un mensaje que ayuda, que permite la síntesis de proteínas, pero que no se puede dar el paso al revés de las proteínas hacia el ADN, ¿sí? Hay una ruta en una sola vía, pero que en los años 90 nos llevamos la sorpresa de que sí hay ARNs autorreplicantes que nos tuerce un poquito este dogma central planteado por Crick. Pero bueno, vamos de la replicación, la transcripción, la traducción y la síntesis o modificaciones que hay posteriores a la síntesis de las proteínas. Y con respecto a las herramientas que nos ayudan a esto, tenemos las diferentes ómicas, ¿no? La genómica, que nos permite secuenciar este material genético, las bases de datos, los genomas, los estudios de evolución molecular, cómo podemos ahora ver que hay cercanía entre organismos que aparentemente no eran muy cercanos y que otros que son muy cercanos, pues es evidente, ¿no? Nuestra cercanía con el chimpancé es casi el 100%, ¿no? Aunque no les guste a Trump y a los antievolucionistas, ¿no? La transcriptómica, que nos ayuda a tener estos datos de expresión en microarreglos, que le conocemos como microarreglos, en tratar de utilizar las herramientas de análisis para poder determinar cómo se transcribe, lo que le llamamos la genómica funcional. La proteómica, que es la secuencia de proteínas que está codificada en los genes, ¿sí? Y nos permite, digamos, mediante análisis muy refinados, tener bases de datos muy refinadas. Vamos al final a hacer un ejercicio muy rápido para que vean cómo ustedes pueden entrar a estas bases de datos muy fácilmente. Y la biología de sistemas, que será la metabolómica, que los nutriólogos, por ejemplo, ahora están encontrando un gran campo muy interesante de la nutrigenómica, saltar a la metabolómica para poder llegar al punto exacto de por qué la mantequilla me engorda a mí y a otro no, ¿sí? O por qué tú puedes comer chicharrón y no te hace daño y a mí sí, ¿no? O por qué somos sensibles a determinados componentes o cómo surgen las alergias, por ejemplo. Bueno, y bueno, en esto nosotros vemos que hay una gran cantidad de organismos que están presentes en la Tierra y que cómo hemos ido conociendo cada vez más todo el material genético que conforma los diferentes organismos. Bueno, hay una historia terrible con respecto a la determinación del genoma humano, ¿sí? El proyecto Genoma Humano, que surgió en los años 90, ¿sí? Iba teniendo su avance muy lento debido a los grandes costos que tenía. Había cientos de laboratorios involucrados, incluso gente de México trabajando en tratar de determinar el genoma humano, ¿sí? Y en el año 2000, una persona, Craig Venter, un empresario que se dedica a la biología molecular, que es un gran científico odiado y amado, ¿no? Dice, ¿qué creen? Si ustedes no se apuran, yo lo voy a publicar. ¿Esto qué riesgo llevaba? Si alguien publicaba el genoma humano antes que este proyecto internacional de entes estatales, podría ser que alguien patentara el genoma humano, ¿sí? Y entonces se tiene una pugna muy importante. Craig Venter, que tiene mucho dinero, ¿sí? Pero no tiene tanto dinero como lo tiene el proyecto Genoma Humano, en 3 años logra lo que ellos hicieron durante muchos años, ¿sí? Más de 15 años, ¿sí? Y entonces la amenaza de que él pudiera patentar todo esto, se llega a un acuerdo donde él dice, bueno, el mismo día se publica en la revista Science lo que él logró y en la revista Nature el proyecto Genoma Humano. Casi el 100% del genoma codificado se publica en esta oportunidad, ¿sí? En febrero de 2001, ¿sí? Aquí está. Desde el 91 hasta el 2001, se tiene ya en el 2001 casi el completo y en el 2005 ya completo el genoma humano. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, resulta que Craig Venter, ¿sí? Obviamente es un empresario y como empresario quiere ganar mucho dinero, ¿sí? Bueno, dice, bueno, está bien, lo publicamos juntos, pero ahora lo que hace Craig Venter es comprar una compañía de cómputo y está empeñado en hacer la computadora más poderosa del mundo. Y esa computadora, en teoría, nos va a permitir que yo voy y con una muestra de sangre, en cuestión de días, ¿no? Nos pudieran tener nuestro genoma completo. Ahora, ¿es algo que yo quiero tener? A lo mejor la gente de dinero dice, bueno, de aquí dice que me puedo morir de esto y esto y esto y esto, ¿sí? Pero a lo mejor hay gente que dice, pues no lo quiero saber.
O hay gente que va a decir, sí lo quiero saber para prevenir todo lo que pudiera suceder conmigo dentro de 15 o 20 años. ¿Sí? Él está empeñado en eso. Dice, bueno, no se pudo hacer lo del negocio de patentar los genomas, ¿no? Ahora lo que él quiere hacer es patentar un programa con una supercomputadora que permita tener el código, digamos, el mapa genético de una persona de un día para otro. Y eso sería fabuloso, pero obviamente va a ser pues, que la gente que tiene mucho dinero sí lo va a poder pagar. La gente que estamos en las universidades, pues no, ¿no? O la gente que de la población en general. Se han invertido mucho tiempo. Se cree que dentro de unos años vamos a tener la posibilidad de tener ya nuestro genoma de un día para otro. Y bueno, aquí surge, ¿no? de que en primera, no todo el material genético transcribe, ¿sí? Surge una ciencia, la epigenética, que nos permite conocer también todo ese genoma que no transcribe, ¿qué hace? ¿Sí? Tenemos una memoria genética ahí de todo lo que ha entrado y salido en nuestras células, ¿sí? Y qué efectos ha tenido desde el punto de vista evolutivo. Y entonces sí, pues tenemos ya diversas cosas que nos permiten conocer que no todo el genoma transcribe, entonces hay mucha, digamos, mucha basura, ¿no? Por decirlo de algún modo, que no codifica, pero ese material está teniendo una función muy importante y nos permite quizás ahora conocer muchas cosas que antes no conocíamos de la genética. Bueno, podemos, por ejemplo, conocer, comparar, determinar, ¿sí? Quién hizo tal cosa, por ejemplo, en los programas estos de CSI, ¿no? Si el que entró por la ventana fue o no el que mató al señor de adentro, ¿no? Y entonces, bueno, podemos contrastar genomas, podemos también identificar quién es el papá de un bebé, por ejemplo, o de una muestra de una persona sana y otra enferma, determinar más o menos en qué genes, ¿sí? Son los que están siendo afectados, ¿sí? La proteómica digamos, el proteoma es el set completo de qué función tienen, cómo mis proteínas son codificadas a partir de mi genoma, ¿sí? Por eso decimos, fenotipos vemos, genotipos no sabemos, ¿sí? Lo que nosotros vemos es lo que reflejan, lo que hacen nuestras proteínas, pero por dentro no sabemos qué tiene la gente, ¿sí? Qué enfermedades lleva aparejadas en su genoma. Y la proteómica es cómo se manifiestan, cómo se expresan estos genes para sintetizar proteínas. Bueno, vamos a terminar muy rápido en qué consiste, qué ciencias agrupa la biología molecular y cuáles son las herramientas de las cuales se puede ayudar actualmente a través de la bioinformática, ¿sí? Tenemos, bueno, la biología molecular está basado, digamos, su conocimiento en lo que es las interacciones que hay entre las moléculas y cómo éstas se manifiestan dentro de la célula. Y bueno, gracias a todas estas herramientas que nos da ahora la bioinformática, podemos ver cómo diferentes ciencias interactúan para conocer lo que es hoy la biología de sistemas, que integra esta parte de la bioinformática, la biología molecular y toda la gran cantidad de información que ahora podemos manejar. Bueno, para ahorrar un poquito de tiempo, vamos a ver, bueno, ¿por qué es necesaria? Pues porque hay muchísima información disponible, tenemos que abordar toda esta información que está siendo disponible, cómo le hacemos para poder ahora manejarla de mejor manera y poder ver qué utilidad tiene toda esta información. Y entonces, bueno, podemos establecer puentes entre las diferentes disciplinas del conocimiento para llevar a cabo diferentes funciones que se reflejen en beneficios a la sociedad. Bueno, podría ser, por ejemplo, la medicina molecular, crear nuevos medicamentos personalizados que no nos afecten tanto estas reacciones secundarias, estos efectos secundarios, una medicina preventiva y también la terapia génica. O sea, podríamos reparar genes en gente que tiene alguna afección, como vamos a ver al final en el ejercicio que vamos a ver. Una leve modificación en la transcripción de una proteína puede llevar a una proteína que no sirve y que nos va a llevar irremediablemente a la muerte, ¿sí? Las aplicaciones en el terreno de la microbiología, pues lo más sencillo, ¿sí? Tenemos ahora insulina sintetizada por levaduras que nos inyectamos y es humana, ¿sí? Es un producto transgénico, un producto de la bioingeniería, ¿no? Podemos, por ejemplo, ahora manejar todo lo que es
la limpieza en los mares, por ejemplo, enfrentar los efectos que tiene el cambio climático con diferentes herramientas también que nos pueden proveer los microorganismos, la resistencia, conocer la resistencia a los antibióticos, analizar los microbios que están presentes en un cuerpo para poder determinar en dónde, cómo, cuándo murió una persona, ¿sí? Estudios evolutivos obviamente en la agricultura, pues los cultivos que sean más resistentes, ¿no? Mejorar la calidad nutricional, ¿sí? Y con respecto a los animales, comparar también qué podemos nosotros utilizar como modelo, evitar tanto la muerte de animales, porque podríamos tener ya modelos computacionales que nos permitan hacer lo que estamos haciendo actualmente en animales. Bueno, ¿qué son las bases de datos? Bueno, vamos a revisar algunas bases de datos ahorita rapidísimamente para ya ahorrar tiempo. Las bases de datos biológicas son bases de datos que están hechas, que están depositadas en grandes servidores en algún país, en algún lugar, en algún laboratorio, y que están recibiendo información de todos lados, ¿sí? De todos lados del mundo, y esta gente se encarga de sistematizarla para que el biólogo molecular en su laboratorio se encargue de sintetizar y de aislar y de mapear, digamos, todas estas moléculas, pero que a su vez tenga la opción de que esa información él la sube y tenga a cambio de dar ese material una respuesta a si su proteína tiene determinada estructura que él ha logrado determinar. Bueno, estas bases de datos, por ejemplo, en Medline, podemos ver que hay bases de datos que nos permiten conocer secuencias proteicas, estructuras, la parte de la genómica o la secuencia de nucleótidos. Son diferentes bases de datos que tenemos disponibles, todas estas, ¿no? Todas estas. Bueno, ¿qué tipos de bases de datos? Bueno, tenemos la mayoría que son para secuencias o muy específicas o para cuestiones de enfermedades, por ejemplo, ¿sí? Hay bases de datos internacionales donde, por ejemplo, Estados Unidos, Japón y la Comunidad Europea aportan información de manera conjunta para poder tener bases de datos muy grandes, ¿no? ¿Qué tipos de bases de datos? Las primarias son las que llamamos de almacenamiento, donde yo mando mi información, se almacena y a cambio yo recibo información también de todas las bases de datos generales. Y las secundarias, que serían aquellas que tienen ya material que le llamamos curado, material ya tratado, trabajado, que permite, digamos, refinar un poquito más el conocimiento que tenemos con respecto a las diferentes informaciones que nosotros tenemos en nuestros laboratorios. Hay formatos diferentes, por ejemplo, hay formatos muy sencillos, hay formatos más sofisticados, que nos permite, por ejemplo, averiguar secuencias, saber si esa secuencia que yo estoy obteniendo ya existe en otro lado, si ya fue sintetizada, ya fue analizada. ¿Cómo puedo averiguarlo? Pues averiguando similitudes. ¿Cómo puedo averiguar qué función tiene esta secuencia desconocida? Si no se conoce, que la gente me ayude en otros lados del mundo, tejiendo redes, a conocer qué función tiene y buscando similitudes poder llegar a conocer si esa base ya había sido determinada y si no, es una base nueva y qué función tiene. Y bueno, mediante estas similitudes tenemos todas estas bases de datos. Unas son repositorios donde está ahí disponible la información y otras son materiales ya tratados para poder refinar la búsqueda de información. Y entonces yo puedo, por ejemplo, en esta base, en CERN, conocer el genoma completo ya de 50 especies y poder realizar búsquedas de homologías entre un cerdo, un humano y algún otro organismo, por ejemplo, y ver desde el punto de vista una sola base, qué implicaciones tiene un cambio en una sola base, qué cambio tiene en un organismo o en una especie, ¿sí? Hay diferentes bases de datos, les digo, y aquí están, bueno, algunas de las 50 especies que están ya mapeadas totalmente en estas bases, en las cuales yo puedo establecer cercanías y árboles evolutivos gracias al manejo de esta información. ¿Qué podemos encontrar? Pues todo esto, ¿sí? Secuencias de similitud, cuáles son los reguladores, los promotores, que por ejemplo los genes, la variación de un solo gen, ¿a qué puede llevar? Gracias. Y bueno, ¿qué herramientas tenemos? Estos SNP son un solo cambio, una single nucleotide, una sola letra en el genoma, ¿qué implicaciones tiene? ¿Sí? El que en lugar de una citosina haya una guanina, ¿no? Por ejemplo, ¿qué efectos tiene? A veces son efectos letales, como vamos a ver ahorita, por ejemplo, en el ejercicio que vamos a hacer ahorita al final.
Para que nos dé tiempo de hacer el ejercicio, nada más les puedo decir, tenemos muchísima información y tenemos una necesidad enorme de manejar esa información. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues manejando información de manera conjunta con todo el mundo, ¿sí? Si yo quiero trabajar de manera aislada, no lo voy a lograr. Yo tengo forzosamente que acceder a todas estas bases de información donde la gente ha compartido su información y yo no guardarme la información, sino compartirla también con otros para que todos juntos podamos llevar a cabo avances en la ciencia. Y entonces esto es lo que ha logrado la bioinformática, unificar a la gente que está trabajando de manera aislada en una sola, digamos, en un solo objetivo, conocer cómo son las enfermedades, conocer de dónde venimos, conocer cuáles son los organismos que pueden ser benéficos para la sociedad, cuáles otros podrían ser nocivos y muchas cosas. Bueno, aquí están las herramientas, algunas de las herramientas que se utilizan comúnmente para conocer en un solo cambio, en un solo nucleótido lo que puede provocar. Y bueno, vamos a terminar. Bueno, les voy a pedir que entren, no sé si tienen un documento que se llama así, la glucólisis y la patología humana. Bueno, esto es lo que hago yo con mis alumnos en el salón de clase. Damos el módulo de energía y consumo de sustancias fundamentales y vemos qué podemos conocer, tener un primer acercamiento a estas bases de datos. Vamos a ver una sola enfermedad, vamos a utilizar varias bases de datos, entre ellas ExPASI, OMIM, que es la genética mendeliana en línea, ¿sí? Y estos recursos están enlazados a muchas otras bases de datos en el mundo, ¿sí? Vamos a ver, ustedes tienen ahí en la hoja enlazados diferentes direcciones, diferentes entidades. Les describe que vamos a trabajar con una enfermedad que es una de lesión, un problema en una enzima que se llama piruvato-cinasa. Esta enzima lo que hace es ayudar a dar el paso siguiente en todo lo que es el aprovechamiento de la glucosa para pasar de piruvato a acetilcoenzima A. Esto es necesario para las células eucariotas, ¿sí? ¿Por qué la gente que tiene este problema no se muere al nacer? Bueno, pues porque tenemos 3 enzimas que le llamamos isoenzimas, una que es súper eficiente, que es la piruvato-cinasa 1, y otras 2 que están en el músculo y en el hígado, que ayudan a paliar la deficiencia de piruvato-cinasa 1. Por eso es que esta gente logra sobrevivir, pero no más allá de 20 y tantos años, ¿sí? Se descubrió esta enfermedad en Japón y después se encontró en lugares, en grupos humanos que le llamamos endogámicos. Los judíos, los gitanos, los japoneses que se casan entre ellos, que no se casan con gente de fuera fácilmente. Y entonces son grupos que se han ido aislando y entonces enfermedades que podrían haberse dispersado en todo el mundo se llegan a concentrar y son muy comunes en estos grupos, ¿sí? Y entonces esta gente a los 20 años empieza a tener una anemia que se trató de curar, se le llamó anemia perniciosa en su momento, porque parecían los síntomas de una anemia muy fuerte. Se les daban todos los remedios posibles y se determinó que no era ese el problema. En Japón se descubrió que en realidad era el problema con una sola enzima, la piruvato-cinasa, y que esta enzima lo que hacía era que los órganos empezaban a crecer muchísimo, se empezaban a deteriorar, y bueno, la gente lamentablemente que tiene esta enfermedad a los 22, 24 años muere, ¿sí? Después de que ya se terminó su crecimiento, logró sobrevivir gracias a la piruvato-cinasa 2 y la 3, pero la deficiencia de una sola enzima los lleva a la muerte, ¿sí? Y es una sola letra la que cambia, ¿sí? Vamos a ver, entonces les voy a pedir que entren a los enlaces tal como dice ahí, y van a ver la gran cantidad de información que hay, ¿sí? Sigan las instrucciones y van a ver cómo, si están interesados, pues los podemos mandar por correo, o mándenselo ahorita el documento por correo y pruébenlo en su casa. Van a ver, este conocimiento me va a llevar a diferentes bases de datos, estructurales y genéticos, o MIM. Me va a decir, se ha detectado esta enfermedad, esta carencia en diferentes organismos. Si yo entro, puedo llegar, incluso yo le pido a mis alumnos que me manden una imagen tridimensional. Van a ver si llegan a manejar todo esto ahorita, van a ver cómo pueden llegar incluso a la imagen de la piruvato-cinasa y manipularla, ¿sí? Manejarla y ver cómo esta enzima tiene diferentes estructuras, diferentes colores, son diferentes dominios, ¿sí? Y que estos dominios son partes de esta proteína que se integran, ¿sí? Y hay una codificación
en los genes que permite determinar cómo se va a integrar esta proteína. Y es una proteína muy bonita, hermosa, ¿sí? Que permite a las personas pasar del piruvato a la acetilcoenzima A y poder vivir, ¿sí? Una sola enzima que permite llevar a cabo nuestras funciones en la célula de manera normal. Y podemos verlo, es algo bien sencillo. Juan López, puedo entrar y ver todas estas bases de datos. Miles de laboratorios, de personas en laboratorios han logrado llevar todo este conocimiento a bases de datos y yo, como estudiante, como profesor, puedo entrar a estas bases de datos, ¿sí? Un fuerte aplauso, por favor, al maestro Joel Reyes.